Gracias por la presentación. No, Ile, por favor. Juan, buen día, Toby, ¿cómo están? Muy bien. Hoy andamos en Hoy es el día buenas. del bicicletero y estamos recordando, Ezequiel, a todos esos bicicleteros que nos salvaron la vida de pibes, que los mangueábamos por 2,50. Y en honor a los bicicleteros hay una enorme cantidad de la población que está pedaleando hace Sí. rato en ¿Cómo- este bendito país. ¿Cómo se manejaban en Azucena con eso? En Azucena existían esas bicicletas que creo que si vos tenías que pedalear un caballo era más liviano. pero se la bancaban. Rueda grande, Sí. viste, como la rueda de sulky, casi como que después que no usabas más la bicicleta la usabas de mesa con un vidrio arriba y era como que podían comer. Pero Mi si familia, que éramos muchos. si que te somos muchos. pasaba algo, Ezequiel, te lo solucionabas vos, ahí no había bicicletero. No, ahí tenías que, la subías al hombro y empezabas a caminar hasta que llegabas a tu casa y listo. tenías el hombro del increíble Hulk. Con la bici a cuesta. Camino de, imagínate, Y nada de caminate, asfalto, nada. Un rodado 28 y a Rodado y a darle 28 y con el polenta. delantal blanco con la huella atrás tuya de barro, porque obviamente te salpicaba por todos lados. Muy bien. Ezequiel, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Hay elecciones? Así es, hay elecciones, pero para seguir el orden de tu presentación, 2 minutos de cuestiones Dale. vinculadas con Medio Oriente, así no nos extrañan, porque como bien vos planteabas, hay una especie de memorando de entendimiento, como le llaman, o como le puso Trump, a una cuestión vinculada con 3 cositas que por ahora van por afuera de lo que viene obstaculizando siempre cualquier proceso de paz. O sea, no es lo mismo acordar un placito para algo que decir, che, bueno, vamos a firmar la paz y no va a haber más guerra en Medio Oriente, pero la novedad que puede plasmarse este memorándum, que hay que decir, una de las principales agencias de medios de Irán dice que en realidad no es tan así, como que no está a punto de aprobarse, Sí. pero como nos tienen acostumbrados siempre suele suceder esto. El punto es que se hablaría de 60 días de tregua respecto a la cuestión del intercambio de ataques, 30 días de liberación del estrecho de Hormuz, que es lo que más le interesa a Trump, y en principio, a partir de la liberación del estrecho de Hormuz, se levantarían las restricciones, es decir, las sanciones económicas a Irán para que pudiera recomponer un poco la cuestión interna. Esos son los 3 puntos que pueden llegar a constituir un memorándum que efectivamente sea firmado por las partes. La cuestión del desarme de los misiles de Irán y el programa nuclear es lo que yo creo sigue generando tensiones que no tienen un camino de solución en pos de la paz, y además hay que ver que dice Israel que en todo este proceso nunca ha cedido de atacar sobre todo al Líbano en busca de eliminar a Hamás de la faz de la tierra. Si se acuerda esto que vos estás contando, la ganó Irán a esta. Sí, la ganó Irán, totalmente, porque además de esto, no quiero sacarle mucho tiempo a Colombia, pero digo, además de esto hay que recordar que hace muy poquito, no solamente Trump visitó a Xi Jinping, sino también Putin. Y ahí se llegó a un acuerdo por la construcción de un gasoducto para que Rusia pueda vender por tierra gas y petróleo a China, pero también la posibilidad de que se fortalezcan lazos en torno a las posibles sanciones que siguen cayendo sobre Rusia, que se volvieron a imponer. ¿Te acordás que en un momento se las habían levantado con respecto a la guerra de Ucrania? Y China podría ser un contrapeso ahí, con lo cual, lejos de debilitarse los enemigos de Estados Unidos en torno a Medio Oriente, termina siendo más debilitado Trump. Por eso es importante el memorándum que lo está impulsando Estados Unidos, pero que sería una victoria para el régimen iraní. Ahora sí, Colombia, se vienen elecciones. Así es, se vienen elecciones en Colombia y tal como nosotros venimos hablando respecto de la importancia de lo que fue aquella doctrina de seguridad y la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que comenzó el año diciendo, bueno, el hemisferio occidental, es decir, su patio trasero, que seríamos nosotros, va a ser central, clave y de prioridad máxima para las estrategias de la Casa Blanca, del Pentágono y también del Fondo Monetario Internacional. En ese rápido contexto, este fin de semana hay elecciones presidenciales en Colombia. Petro no reelige, hay 3 actores, hay 14 candidatos a presidente. Colombia está dividida en ¿Con chances departamentos. cuántos? Con chances hay, te diría 2 de ir a un balotaje, pero hay una tercera, que ya lo vamos a sintetizar más o menos, que es una referente femenina, una mujer, que está ahí como sacando un poco de diferencia respecto del cuarto hasta el último, que son prácticamente irrelevantes en términos electorales. Colombia tiene casi 54 palos de personas, 41 aproximadamente estarían en condiciones de emitir su sufragio en 32 departamentos más el distrito capital, que es Bogotá. ¿Sí? En ese contexto van a dirimir quién sucede a Petro, porque como dijimos, Petro
no tiene posibilidad de Las reelegir. opciones, hablando de partidos ubicados ideológicamente. Si tenemos que empezar a poner dónde ubicamos Sí. cada uno en el mapa ideológico, hay un tal de la Espriella, que es un personaje muy sacado del laboratorio trampista y con Thiel ahí metiendo un poco sus manos, que es un tipo, te lo resumo rápidamente, primero es el clásico outsider, es un multimillonario, abogado y empresario que hasta hace muy poco vivía en Italia y se movía en aviones privados por toda Europa, que es fanático de Trump, de Benjamín Netanyahu. Sus modelos ideológicos y políticos son un tal Bukele y un tal Milei, con lo cual el tipo quiere llevar la buquelización del sistema de seguridad interior de Colombia, igual que hace Bukele en El Salvador. Quiere achicar el Estado del estilo Milei, pero también es un tipo que se ha manifestado muy en contra de las minorías, sobre todo gay, lesbianas, LGTB. Dice que está a favor de la aportación de armas, que Todo eso me suena. Sí, por eso te digo, te va a sonar porque es un modelo extraído de los laboratorios de Washington y del Pentágono, que no tiene, hay que decirlo rápidamente, que no tiene la mayor intención de voto, ¿sí? La mayor intención de voto la tiene un tal Iván Cepeda, que viene del mismo partido, si querés, del mismo movimiento ideológico, de centro izquierda, si querés, de Petro. Sería la continuación. Ahí tenés dos modelos bien contrapuestos. Este muchacho Cepeda, su padre, en el 94, si mal no recuerdo, muere en un atentado por parte de, que no se sabe bien si fue el propio Estado colombiano o algunos movimientos militares, paramilitares, valga la redundancia, que a través de un atentado matan al padre de Cepeda, que era un importante dirigente del Partido Comunista en la década del 90. Cepeda es uno de los principales actores que contribuyó a el acuerdo de paz de 2016 con la FARC. Es decir, ahí tenés bien marcada una diferenciación ideológica. Entre ambos hay muy poquitos puntos de intención de voto. Ninguno llegaría en principio al 40%. En Colombia es la mitad más uno. Sí. Pero todo da a entender de que habría un balotaje entre estos dos actores. La tercera candidata es del centro, es una senadora. Hay que decir que Cepeda también es senador, digamos, es funcionario actual. El único outsider de estos tres es de la Espriella, que se hace llamar el Tigre, ¿no? Porque el León ya se lo ocuparon, entonces dijo, bueno, dame uno más grande, una cosa que sea igual de fuerte y de macho, porque tiene todo ese perfil este muchacho, y le pusieron el Tigre de la Espriella. Esta chica, Paloma Valencia, es la hija política de Uribe, dicen, es opuesta a Petro, sería una especie de vía del centro, una tercera vía. Aparentemente no llega al 20% la intención de voto, pero lo vamos a ver porque si hay balotaje, como se presume, la segunda vuelta sería en junio, y como pasa en todos los ámbitos, de una vez que vas al balotaje, pasó en Argentina, siempre las terceras fuerzas que andan mediando ahí son las que terminan inclinando. ¿Y ella para qué lado rumbea? En principio, uno tendría que decir que si bien es opositora a Petro, estaría más cerca de Petro, su electorado, siempre en términos potenciales, que de acompañar a un tipo del perfil de la Espriella, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque es mujer, porque ella ha tenido cierta impronta respecto a las banderas del feminismo y determinadas cuestiones que en Colombia, recordemos que Colombia es el principal exportador, si querés, y diseminador de cocaína a nivel mundial, pero sobre todo a nivel continental. Hay una puja del Pentágono y del Comando Sur, porque a partir del acuerdo con la FARC, medio como que ese canal de injerencia respecto hacia, porque hay que decir que nadie quiere extirpar ni la cocaína, ni el opio, la disputa es por el control. Es el control, tal cual. Porque no deja de ser un recurso natural, Sí. ¿no? Estratégico, clave. Bueno, esta vuelta a meterse en Colombia, un tipo con el que, ¿te acordás? Trump primero lo insultó, después cuando Petro va a Washington dice, bueno, no me cayó tan mal, muy a lo Trump, pero Trump sabe que hoy la triada Brasil, Colombia y México son los, si querés, y tristemente, los últimos bastiones que quedan de una centroizquierda que refortalece por ahí cuestiones vinculadas con la soberanía, con la independencia y con la impronta a un Estado más fuerte, que es precisamente lo que no quiere Trump. Dejamos una liñita solamente, te robo 5 minutos más o menos, Ezequiel. Tema Bolivia.
sigue Bueno, el lío ahí. Sigue el lío y es como que estamos en la etapa donde el lío se institucionaliza. ¿Qué quiere decir esto? Estado de sitio, libertad de acción para las Fuerzas Armadas. Esto no es una buena noticia para los movimientos en la calle, sobre todo para las mujeres, que recientemente se dio el Día de la Mujer en Bolivia y salieron varias mujeres a la calle, más de las que ya había, a manifestarse en contra de lo que está haciendo Rodrigo Paz. Y rápidamente hay que decir además que las cholitas son bravas. son bravas las cholitas, y los cholitos no son nada sencillos de arrear, y menos cuando te salen a la calle. Pero también hay que decir que Estados Unidos, básicamente Trump, refuerza la ayuda al régimen boliviano, dice que esto es una movida de Evo y de la izquierda para debilitarlo. Recordemos que ahí está el litio de fondo, y la cuestión es que hay un estado de sitio, pero muchos analistas bolivianos están hablando de un vacío de poder, cosa que no es para nada una buena noticia para la región. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Ezequiel